Todo comenzó con un roce prohibido, una mirada que no debía existir, y un encuentro que aún me quema la piel al recordarlo. Una tarde en la habitación de invitados de mi mejor amiga, su esposo y yo cruzamos la línea. Sus manos recorrieron mi cuerpo con una urgencia que me hizo temblar, y cada susurro suyo era un secreto que se clavaba en mi alma. Fue rápido, intenso y tan placentero que supe que no podría parar, aunque el mundo se derrumbara a mi alrededor. Soy Carolina y en este vídeo voy a contarte con todo lujo de detalles varios de esos encuentros que me llevaron al borde del abismo. Cada caricia, cada gemido, cada instante en el que el deseo nos consumía será desmenuzado para que lo vivas conmigo. No eran solo momentos robados, eran explosiones de pasión que me hacían sentir viva, como si el resto de mi vida palideciera en comparación. Te prometo que no podrás apartar los ojos, porque lo que experimenté con él era adictivo, magnético, y tan perfecto que dolía. Pero no todo fue placer. Mi infidelidad trajo consecuencias que aún me persiguen, sombras que se colaron en mi vida y la destrozaron. La traición salió a la luz, mi mejor amiga lo descubrió todo, y lo que vino después fue una ruptura que no tuvo marcha atrás. Durante el vídeo te revelaré detalles tan sorprendentes que te dejarán con la boca abierta, historias de cómo el deseo puede construir y destruir al mismo tiempo. Quiero que sientas cada latido de esta locura, que te sumerjas en los altibajos de lo que viví. Desde las noches en las que el placer me nublaba la razón, hasta los días en los que el peso de la culpa me aplastaba, lo contaré todo sin guardarme nada. Esto no es solo una confesión, es una ventana a un mundo de emociones crudas, prohibidas y devastadoras que te atraparán hasta el final. Si te gusta lo que vas a escuchar, te invito a que te suscribas al canal y dejes un like. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido como este, historias que te hacen sentir, que te estremecen, y que te llevan a lugares que nunca imaginaste. Así que quédate conmigo porque lo que viene es tan intenso que no querrás perdértelo. Todo empezó en un día que parecía no tener nada de especial. Era un sábado por la tarde, el sol pegaba fuerte en La Habana cuando vivía allá, pero aquí, en esta ciudad nueva donde el calor es más seco, me sentía como si el aire mismo me asfixiara. Había ido a casa de mi mejor amiga, Laura, para una de esas reuniones improvisadas que ella siempre organizaba. Llevaba una falda ligera que se me pegaba a los muslos y una blusa blanca que dejaba entrever lo justo, porque aunque no lo admitiera, me gustaba sentirme mirada. Mi marido, Roberto, estaba en casa, probablemente tirado en el sofá viendo fútbol, con esa cara de aburrimiento que me sacaba de quicio. Hacía meses que no me tocaba, meses que no me miraba como hombre, y yo, a mis 40 años, sentía que mi cuerpo seguía gritando por algo que él ya no sabía darme. Laura me recibió con ese abrazo cálido de siempre, su risa llenando el aire, y me arrastró a la cocina para que la ayudara con las bebidas. Ahí fue cuando lo vi por primera vez, Javier, su esposo. Estaba apoyado contra el marco de la puerta con una cerveza en la mano, y juro que el tiempo se detuvo. Era alto con esa piel morena que parecía absorber la luz, y unos ojos oscuros que me atravesaron como si ya supieran todo de mí. Llevaba una camiseta ajustada que marcaba cada músculo de su pecho, y unos jeans que se adherían a sus piernas de una manera que me hizo tragar saliva. No era solo guapo, había algo en él, una energía cruda, casi animal, que me golpeó directo en el estómago. Mientras Laura hablaba de no sé qué, yo ya estaba imaginando cómo sería arrancarle esa camiseta, sentir sus manos fuertes agarrándome por la cintura, su boca explorando cada rincón de mi piel. No sé si él lo notó, pero cuando me pasó una bandeja con hielo, nuestros dedos se rozaron, y fue como si una corriente eléctrica me recorriera entera. Mi mente se disparó. Quería tumbarlo sobre esa mesa de la cocina, subirme encima de él y dejar que sus manos me desnudaran sin prisa, que me apretaran contra él hasta que no quedara espacio entre nosotros. Quería escuchar cómo su voz se quebraba al decir mi nombre, sentir su aliento caliente en mi cuello mientras me llevaba al límite. Y no era solo un capricho, era una necesidad que llevaba meses creciendo dentro de mí, alimentada por las noches vacías con Roberto, por el silencio que se había instalado entre nosotros como un muro. Mi matrimonio estaba muerto, y yo lo sabía. Roberto y yo llevábamos 10 años juntos, pero los últimos 2 eran un desierto. Al principio él me miraba con deseo, me buscaba en la cama con esa urgencia que me hacía sentir poderosa. Pero ahora, nada. Se pasaba el día trabajando, llegaba agotado, y si alguna vez hacíamos el amor, era mecánico, como si estuviera cumpliendo una tarea. Yo me quedaba despierta después con el cuerpo insatisfecho y la cabeza llena de fantasías que él no podía cumplir. Quería más, quería pasión, quería que me devoraran, quería sentir que mi piel ardía bajo unas manos que supieran lo que hacían. Y Roberto no era ese hombre, no ya. Me miraba como si fuera un mueble más de la casa, y yo me estaba marchitando, atrapada en una rutina que me ahogaba.
Esa tarde en casa de Laura, Javier se acercó a mí mientras ella estaba ocupada con otros invitados. Me preguntó algo trivial, no recuerdo qué, pero su voz era grave, profunda, y cada palabra parecía deslizarse por mi piel como una caricia. Me reí nerviosa y él sonrió de lado con esa chispa en los ojos que me decía que sabía exactamente el efecto que tenía en mí. Me imaginé besándolo ahí mismo, en medio de la sala, sin importarme quién nos viera. Quería que me levantara en sus brazos, que me llevara a algún rincón oscuro de la casa y me hiciera suya contra la pared, rápido y duro, hasta que mis piernas temblaran. Mi cuerpo reaccionó solo de pensarlo, el calor subiendo por mi pecho, mi respiración acelerándose. Y él, maldita sea, parecía notarlo todo. Entonces pasó algo que no esperaba. Laura volvió, me tomó del brazo y me llevó al patio para presentarme a alguien más. Pero mientras hablaba con ese desconocido, mis ojos buscaron a Javier. Lo vi desde lejos charlando con otro invitado, y de repente se giró y me miró. No fue casual, fue deliberado, como si me estuviera estudiando. Sentí un nudo en el estómago y mi mente se llenó de imágenes, él deslizando sus manos por debajo de mi falda, sus dedos encontrando mi piel, su boca en mi clavícula mientras yo me aferraba a él. Quería gritarle que viniera, que me sacara de esa conversación aburrida y me diera lo que Roberto no podía. Pero no hice nada, solo sonreí como idiota y seguí fingiendo que todo estaba bien. El resto de la tarde fue una tortura. Cada vez que Javier pasaba cerca, el aire se cargaba de algo que no podía ignorar. En un momento me rozó el brazo al pasarme una bebida, y juro que mi piel se erizó entera. Me imaginé arrancándole los botones de la camisa uno por uno, dejando que mis uñas marcaran su espalda mientras él me apretaba contra él con esa fuerza que prometía su cuerpo. Quería saber cómo sabía su piel, cómo sonaba su respiración cuando se dejaba llevar. Y mientras Roberto seguía en casa, perdido en su mundo, yo estaba ahí, atrapada en una corriente que no podía detener. Cuando me fui esa noche, Laura me abrazó en la puerta, feliz como siempre, y Javier me dijo un simple "nos vemos pronto" que sonó como una promesa. En el coche, sola, me temblaban las manos. Sabía que estaba mal, que él era el esposo de mi mejor amiga, que esto podía destrozarlo todo. Pero también sabía que no podía parar de pensar en él, en lo que quería hacerle, en lo que quería que me hiciera. Mi matrimonio era una jaula, y Javier era la llave que podía liberarme, aunque fuera directo al infierno. Y lo peor, o lo mejor, es que no me importaba. Hay noches que aún siento en mi piel como si acabaran de pasar. Una de esas noches fue la primera vez que Javier y yo nos dejamos llevar por completo, cuando el deseo que llevábamos semanas alimentando explotó en algo que no pude controlar. Era un viernes, y Laura me había invitado a su casa para ayudarla a organizar unas cosas porque se iba de viaje al día siguiente. Roberto, como siempre, estaba en casa, perdido en su mundo, y yo aproveché cualquier excusa para salir de ese silencio sofocante. Llegué con una botella de vino que Laura y yo abrimos mientras reíamos y charlábamos en la cocina. Pero en el fondo mi cabeza ya estaba en otro lado, buscando a Javier con cada vistazo disimulado. Él apareció más tarde diciendo que había estado en el garaje arreglando algo. Llevaba una camiseta vieja manchada de sudor y unos pantalones que se le ajustaban demasiado bien. Cuando me miró, supe que no era casualidad que estuviéramos los tres solos en esa casa. Laura estaba agotada, y después de un par de copas, dijo que se iba a dormir porque su vuelo salía temprano. Me pidió que me quedara un rato más para terminar de guardar unas cajas, y yo asentí, aunque mi pulso ya estaba acelerado. Cuando ella subió las escaleras, el aire cambió. Javier y yo nos quedamos en la sala, en un silencio que pesaba como plomo, y supe que esa noche no habría vuelta atrás. Todo empezó con una excusa tonta. Le pedí que me ayudara a mover una caja pesada, y cuando se acercó, su cuerpo rozó el mío. No sé quién dio el primer paso, pero de repente sus manos estaban en mi cintura, y mi boca buscó la suya con una desesperación que me sorprendió. Su beso fue duro, hambriento, como si hubiera estado conteniéndose tanto como yo. Sabía a cerveza y a algo más profundo, algo que me volvió loca. Mis dedos se enredaron en su pelo, y lo atraje más cerca, sintiendo como su pecho subía y bajaba contra el mío. Quería devorarlo, y él parecía dispuesto a dejarme. Nos movimos torpemente hacia la habitación de invitados, tropezando con muebles sin soltarnos. Cuando cerramos la puerta, me empujó contra la pared con una fuerza que me arrancó un jadeo. Sus manos subieron por mis muslos, levantándome la falda con una urgencia que me hizo temblar. Yo tiré de su camiseta arrancándosela casi con rabia, y cuando vi su piel desnuda, morena y tensa sobre sus músculos, mi cuerpo entero se encendió. Quería lamer cada centímetro de él, sentir cómo se estremecía bajo mi lengua, pero no había tiempo para eso.
Me bajó la ropa interior en un movimiento rápido, y antes de que pudiera procesarlo, sus dedos estaban dentro de mí, explorándome con una precisión que me hizo arquear la espalda. Gemí su nombre y él gruñó contra mi cuello, mordiéndome la piel mientras me llevaba al borde en cuestión de segundos. No sé cómo terminé en la cama, pero de pronto estaba debajo de él, con sus manos sujetándome las muñecas por encima de la cabeza. Me miró a los ojos, y había algo salvaje en él, algo que me desafiaba a rendirme por completo. Le dije que no parara, que lo quería todo, y él sonrió de esa manera que me volvía loca antes de entrar en mí. Fue intenso, casi brutal, y cada embestida me arrancaba un grito que apenas podía contener. Mi cuerpo se movía con el suyo, buscando más, necesitando más. Quería que me rompiera, que me hiciera olvidar quién era, y él lo hizo. Sus manos apretaron mis caderas, dejándome marcas que después escondí con vergüenza, y su boca encontró mis pechos, succionando hasta que el placer se mezcló con el dolor. Entonces vino el giro que no esperaba. En medio de todo, escuchamos un ruido en la escalera. Nos quedamos helados, jadeando con el corazón en la garganta. Pensé que Laura había bajado, que nos había atrapado, y el pánico me golpeó como un balde de agua fría. Javier se apartó y por un segundo nos miramos, atrapados entre el miedo y el deseo que todavía nos quemaba. Pero no era ella, fue solo el crujido de la casa, un eco traicionero. Nos reímos, nerviosos, y él me atrajo de nuevo, susurrándome al oído que no iba a parar hasta que me derrumbara. Y no paró. Me dio la vuelta, poniéndome de rodillas, y volvió a tomarme con una fuerza que me hizo aferrarme a las sábanas. Cada movimiento era un reclamo, una promesa de que esto no sería la última vez. Perdí la cuenta de cuántas veces me llevó al clímax. Mi cuerpo temblaba, mi voz se rompía, y él seguía implacable, hasta que finalmente se dejó ir con un gemido ronco que sentí en mi propia piel. Nos desplomamos juntos, sudorosos, con la respiración entrecortada. Quería quedarme ahí, enredada en él, pero la realidad empezó a colarse como un veneno. Me levanté rápido, arreglándome la ropa con manos temblorosas, mientras él me miraba desde la cama, con esa sonrisa satisfecha que me volvía loca y me aterrorizaba al mismo tiempo. Le dije que me iba, que esto no podía volver a pasar, pero los dos sabíamos que era mentira. Cuando salí de la casa, el aire fresco me golpeó la cara, pero no apagó el fuego que todavía sentía dentro. En el coche me miré en el retrovisor y vi a una mujer que no reconocía, despeinada, con los labios hinchados y los ojos brillantes de algo que no era solo placer, sino peligro. Sabía que estaba jugando con fuego, que esto podía destruirlo todo, pero mi cuerpo aún vibraba con él, y mi mente ya estaba imaginando la próxima vez. Roberto estaría dormido cuando llegara, y yo me metería en la cama a su lado, fingiendo que nada había pasado, pero la verdad era que Javier me había despertado de un sueño que no sabía que estaba viviendo. Y ahora, no había marcha atrás. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí me atrapó vivirla, no olvides suscribirte al canal y dejar un like. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas confesiones que queman, estas verdades que no puedo guardar más. Lo que te he contado hasta ahora es solo el principio, y lo que viene sigue subiendo la temperatura, así que quédate conmigo, porque esto se pone aún más salvaje. Después de esa primera noche con Javier en la habitación de invitados, mi vida se convirtió en una cuerda floja. Cada día fingía que todo seguía igual, despertarme al lado de Roberto, preparar café, sonreír como si no tuviera un secreto ardiendo dentro de mí. Pero la verdad era que mi cabeza estaba en otro lado, reviviendo cada segundo de ese encuentro. La forma en que sus manos me habían sujetado, como su cuerpo se había movido contra el mío, el sabor salado de su piel cuando lo besé. No podía sacármelo de la mente y lo peor es que no quería. Me sorprendía a mí misma en el baño, mirándome al espejo, tocándome donde él me había tocado, imaginando que eran sus dedos los que me hacían estremecer. Quería más, mucho más, y sabía que él también. Pasaron un par de semanas antes de que volviera a verlo. Laura me llamó un martes por la mañana, diciendo que necesitaba que fuera a su casa a recoger unas cosas que había olvidado antes de su viaje. Dijo que Javier estaría allí, y mi corazón dio un vuelco. Me puse una blusa ajustada que dejaba poco a la imaginación y unos jeans que me hacían sentir poderosa, aunque por dentro estaba temblando. Cuando llegué él abrió la puerta, y ahí estaba otra vez esa mirada que me desnudaba sin decir una palabra. Llevaba una camisa abierta sobre una camiseta blanca y unos pantalones que marcaban cada línea de sus piernas. Nos quedamos ahí frente a frente y el aire se cargó de algo que no podíamos ignorar. Me dijo que las cosas de Laura estaban en el garaje, pero cuando lo seguí, apenas crucé la puerta, él la cerró detrás de nosotros y me atrapó contra una mesa de trabajo.
No hubo preliminares, no hubo palabras bonitas, solo sus manos levantándome por las caderas y su boca reclamando la mía con una furia que me dejó sin aliento. Le arranqué la camisa, mis uñas arañando su pecho, y él gruñó contra mis labios, un sonido que me volvió loca. Quería sentirlo entero, saborearlo, y no me contuve. Me arrodillé frente a él, bajándole los pantalones con una urgencia que ni yo misma entendía, y cuando lo tomé en mi boca, su gemido resonó en el garaje como una victoria. Sus manos se enredaron en mi pelo, guiándome, y yo me perdí en el poder de hacerle perder el control. Pero no se quedó ahí. Me levantó como si no pesara nada y me sentó en la mesa, arrancándome los jeans con una prisa que rayaba en la violencia. Sus dedos encontraron mi piel, y yo estaba tan lista que casi dolió cuando entró en mí. Fue rápido, sucio y tan perfecto que me hizo gritar. Cada embestida era un castigo y una recompensa, y yo me aferraba a sus hombros, clavándole las uñas, pidiéndole que no parara. Quería que me marcara, que me hiciera suya de una manera que Roberto nunca podría borrar. Y entonces, en medio de todo, me susurró al oído algo que me heló la sangre. ¿Sabes que ella sospecha algo, verdad? Me quedé quieta con él todavía dentro de mí, y el placer se mezcló con un miedo que no esperaba. Por un segundo pensé en parar, en salir corriendo, pero mi cuerpo no me dejó. Le dije que no me importaba, que quería terminar lo que habíamos empezado, y él sonrió, esa sonrisa peligrosa que me tenía atrapada. Me dio la vuelta apoyándome contra la mesa, y volvió a tomarme con una fuerza que me hizo olvidar el mundo. Mis piernas temblaban, mi voz se quebraba, y cuando llegué al clímax, fue como si todo explotara dentro de mí. Él me siguió poco después, su respiración caliente contra mi espalda, y nos quedamos ahí, jadeando, con el sudor pegándonos el uno al otro. Pero sus palabras seguían resonando en mi cabeza. ¿Laura sospechaba? ¿Cuánto sabía? El miedo se coló en mi placer, pero lo empujé al fondo, porque en ese momento, Javier era lo único que importaba. Cuando terminamos, me arreglé la ropa con manos temblorosas, y él me miró como si supiera que esto no iba a parar. Me dio las cosas de Laura y me acompañó a la puerta, rozándome el brazo de una manera que me hizo querer arrastrarlo de vuelta al garaje. Pero me fui con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. En el coche me di cuenta de que había dejado mi sujetador en el suelo del garaje, y una risa nerviosa se me escapó. No volví por él. Que lo encontrara quien quisiera, yo ya estaba demasiado metida en esto como para preocuparme. Esa noche, cuando llegué a casa, Roberto estaba viendo televisión, como siempre, y me preguntó cómo había ido mi día con esa voz plana que odiaba. Le dije que bien, que había ayudado a Laura, y me metí en la ducha para borrar el olor de Javier de mi piel. Pero mientras el agua caía, cerré los ojos y lo imaginé entrando conmigo, sus manos resbalando por mi cuerpo mojado, su boca encontrando la mía bajo el chorro. Mi matrimonio estaba en ruinas, y yo lo sabía, pero Javier me hacía sentir viva de una manera que no podía dejar ir. Aunque Laura sospechara, aunque todo se derrumbara, yo ya estaba perdida en él, y lo que venía después solo podía ser más intenso. Para este punto ya estaba tan atrapada en Javier que mi vida se sentía como un huracán que no podía detener. Después de ese encuentro en el garaje, las palabras de Javier sobre las sospechas de Laura se quedaron dando vueltas en mi cabeza como un eco que no podía silenciar. Pero en lugar de alejarme, eso solo me empujó más hacia él. Era como si el peligro hiciera que todo fuera más adictivo, como si saber que podíamos ser descubiertos encendiera algo aún más salvaje dentro de mí. Mi matrimonio con Roberto estaba colgando de un hilo, pero yo ya no lo veía como un hombre, era una sombra que ocupaba espacio en mi casa, mientras Javier se convertía en el aire que necesitaba para respirar. Pasaron unos días desde lo del garaje, y yo estaba en casa, fregando platos para mantener las manos ocupadas y la mente quieta. Entonces sonó mi teléfono. Era un mensaje de Javier: Laura sale esta noche con unas amigas. Ven a las 8. Mi corazón se disparó y mis manos temblaron tanto que dejé caer un vaso al fregadero. No respondí, no hacía falta. Sabía que iba a ir, aunque una parte de mí gritara que era una locura. Me puse un vestido negro ajustado, sin nada debajo, porque quería volverlo loco desde el momento en que me viera. Me miré al espejo antes de salir, y mis ojos brillaban con algo entre deseo y desafío. Roberto estaba trabajando hasta tarde, como siempre, y yo salí de casa con el pulso acelerado, sabiendo que estaba cruzando un punto sin retorno. Cuando llegué, Javier me abrió la puerta en silencio, y apenas la cerró, me empujó contra ella con una fuerza que me cortó la respiración. Su boca encontró la mía, y fue como si todo el tiempo que habíamos pasado separados se descargara en ese beso. Sus manos subieron por mis piernas, descubriendo que no llevaba ropa interior, y soltó un gruñido que me hizo sonreír contra sus labios.
Quería que me tomara ahí mismo contra la puerta, y se lo dije sin rodeos. Me levantó como si no pesara nada, y cuando entró en mí fue rápido y duro, justo como lo necesitaba. Mis uñas se clavaron en su espalda, y cada embestida me arrancaba un gemido que no podía contener. Quería que me rompiera, que me hiciera olvidar el mundo, y él lo hizo con una intensidad que me dejó temblando. Pero no nos quedamos ahí. Me llevó al sofá de la sala, el mismo donde Laura y yo habíamos pasado tantas tardes charlando, y eso solo hizo que todo fuera más retorcido y excitante. Me puso de rodillas con las manos apoyadas en el respaldo, y me tomó por detrás con una furia que me hizo arquear la espalda. Su mano se enredó en mi pelo, tirando de él, y yo me perdí en la mezcla de placer y dolor. Quería gritar su nombre, quería que supiera cuánto lo deseaba, y cuando lo hice, él aceleró, llevándome al borde en cuestión de minutos. Pero entonces pasó algo que no esperaba. En medio de todo, mi teléfono vibró en mi bolso, que había quedado en el suelo cerca de la puerta. Lo ignoré, pero volvió a sonar, insistente, y una sombra de duda se coló en mi cabeza. Javier me giró para mirarme a los ojos, y por un segundo nos detuvimos, jadeando, con el sudor pegándonos el uno al otro. Le dije que no importaba, que siguiera, y él sonrió antes de tumbarme en el sofá y subir una de mis piernas sobre su hombro. Cuando volvió a entrar en mí fue más lento, más profundo, y cada movimiento era una tortura deliciosa. Mis manos buscaron su pecho arañándolo, y él gruñó mi nombre como si fuera una maldición. Quería que esto durara para siempre, que me consumiera hasta que no quedara nada de mí, y cuando llegué al clímax, fue tan intenso que casi lloré. Él me siguió poco después colapsando sobre mí, y nos quedamos ahí, enredados, con el sonido de nuestras respiraciones llenando la sala. Entonces el teléfono volvió a sonar, y esta vez no pude ignorarlo. Me levanté tambaleándome y lo saqué del bolso. Era Roberto. Mi estómago se hundió, pero contesté con la voz más calmada que pude fingir. Dijo que había llegado a casa temprano y me preguntó dónde estaba. Le mentí diciendo que estaba con una amiga, y colgué rápido, pero mi corazón latía tan fuerte que pensé que Javier podía oírlo. Él me miró desde el sofá con esa expresión que decía que sabía exactamente en qué lío estaba metida, pero no dijo nada. Me acerqué y él me atrajo hacia él, besándome con una suavidad que contrastaba con todo lo que acabábamos de hacer. Quería quedarme, perderme en él otra vez, pero la llamada de Roberto había roto algo, y el miedo empezó a trepar por mi espalda. Me arreglé el vestido y le dije que tenía que irme. Él se levantó acercándose demasiado, y me susurró al oído que esto no había terminado, que me buscaría otra vez. Su aliento en mi piel me hizo temblar, y aunque sabía que debía decir que no, no lo hice. Salí de la casa con las piernas débiles y el cuerpo todavía vibrando con él. En el coche me miré en el retrovisor y vi el desastre que era, el pelo revuelto, los labios rojos, marcas en el cuello que tendría que esconder. Cuando llegué a casa, Roberto estaba en la cocina, y me saludó con esa indiferencia que ya era rutina. Subí a ducharme y mientras el agua borraba el olor de Javier, cerré los ojos y lo imaginé entrando conmigo, sus manos resbalando por mi cuerpo otra vez. Esa noche dormí al lado de Roberto, pero mi mente estaba con Javier. Sabía que Laura podía sospechar, que Roberto podía empezar a notar algo, pero no me importaba. Mi cuerpo lo reclamaba, mi alma lo necesitaba, y cada encuentro me hundía más en un abismo del que no quería salir. Lo que no sabía entonces era que las cosas estaban a punto de complicarse aún más, y que lo que venía iba a cambiarlo todo. Llegué a un punto en el que mi vida era un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Cada encuentro con Javier me hundía más en él, y aunque sabía que el fuego que nos consumía podía quemarlo todo, no podía parar. Mi matrimonio con Roberto era una cáscara vacía, y mi amistad con Laura pendía de un hilo que yo misma estaba cortando. Pero lo que pasó esa última noche lo cambió todo, y aún hoy, cuando lo recuerdo, siento el peso de cada decisión que tomé. Era un sábado, y Laura me había invitado a una cena en su casa. Dijo que sería algo pequeño, solo nosotros tres, y aunque mi instinto me gritó que no fuera, la idea de ver a Javier otra vez me arrastró como un imán. Me puse un vestido rojo que se pegaba a mi cuerpo, uno que sabía que lo volvería loco, y cuando llegué, sus ojos me recorrieron de arriba a abajo antes de que Laura siquiera me saludara. La cena fue una tortura, Laura hablando de su día, yo asintiendo como autómata, y Javier rozándome la pierna por debajo de la mesa cada vez que podía. Mi piel ardía con cada roce y mi mente ya estaba imaginando cómo lo arrastraría a algún rincón oscuro de la casa. Quería sus manos en mí, su boca en mi cuello, y no me importaba el riesgo. Después de comer, Laura dijo que iba a lavar los platos, y yo me ofrecía a ayudar, pero ella insistió en que me quedara en la sala con Javier. Fue como si el destino me estuviera tentando, y yo no iba a resistirme.
Cuando ella desapareció en la cocina, él se acercó susurrándome que la esperáramos un momento. El aire entre nosotros estaba cargado, y cuando escuchamos el agua corriendo, me tomó de la mano y me llevó al pasillo, fuera de la vista. Me empujó contra la pared y su boca encontró la mía con una desesperación que me hizo jadear. Sus manos subieron por mis muslos levantándome el vestido, y yo tiré de su camisa, deseando sentir su piel contra la mía. Quería que me tomara ahí mismo, rápido y silencioso, con el riesgo latiendo en cada rincón. Pero no tuvimos tiempo. De pronto el sonido del agua paró, y Laura gritó mi nombre desde la cocina. Nos separamos con el corazón en la garganta, y yo me arreglé el vestido mientras él volvía a la sala como si nada. Entré en la cocina con una sonrisa forzada, pero algo en su mirada me heló la sangre. Me preguntó si estaba bien, dijo que me veía rara, y yo balbuceé una excusa sobre el calor. Entonces pasó lo impensable, Laura dejó caer un plato, y mientras se agachaba a recogerlo, vi mi propio teléfono en la encimera, vibrando con un mensaje de Javier que decía, «Te quiero otra vez ahora». No lo había oído llegar, pero ella sí, y cuando levantó la vista, supe que lo había leído. Todo explotó en un segundo. Laura me miró con unos ojos que no reconocí, llenos de dolor y furia, y me preguntó qué demonios estaba pasando. Intenté mentir, pero mi voz tembló y ella no era estúpida. Gritó el nombre de Javier, y él entró con esa calma que me sacaba de quicio. Entonces ella lo dijo todo, que había sospechado por semanas, que había encontrado mi sujetador en el garaje, que había visto cómo nos mirábamos. Me llamó traidora, y a él lo llamó cosas que no repetiré. Yo estaba paralizada con el corazón latiéndome en los oídos, mientras Javier intentaba calmarla, pero era demasiado tarde. Laura me empujó hacia la puerta, gritándome que me largara, que no quería volver a verme nunca. Y yo me fui con las piernas temblando y lágrimas que no sabía que tenía. Conduje sin rumbo con su voz resonando en mi cabeza, y terminé en un parque vacío, sentada en el coche mientras el mundo se derrumbaba. Pensé en ir con Javier, en buscarlo para que me abrazara y me dijera que todo estaría bien, pero mi teléfono sonó otra vez. Era Roberto. Contesté y su voz estaba extraña, fría. Dijo que Laura lo había llamado, que lo sabía todo, y que cuando llegara a casa, mis cosas estarían en la calle. Colgó y yo me quedé ahí, mirando la pantalla, con el peso de lo que había hecho aplastándome. Había perdido a mi mejor amiga, mi matrimonio, todo por un deseo que me había consumido. Esa noche dormí en el coche con el vestido rojo arrugado y el olor de Javier todavía en mi piel. No lo busqué, no podía. Al día siguiente fui a casa, y ahí estaban mis maletas en la acera, como Roberto había prometido. Me mudé a un motel barato, y durante días no supe nada de nadie. Hasta que una semana después, Javier me encontró. Me dijo que Laura lo había dejado, que estaba destrozado, pero que no podía dejarme ir. Me besó y aunque mi cuerpo respondió como siempre, algo en mí se rompió. Le dije que no, que esto había terminado, que el precio había sido demasiado alto. Se fue y yo me quedé sola, con el eco de mis propios gemidos y el sabor amargo de lo que había perdido. Hoy, mientras te cuento esto, sigo sintiendo el vacío. Javier fue un fuego que me calentó y me quemó, y aunque cada encuentro fue un placer que nunca olvidaré, el costo fue mi mundo entero. Mi vida ahora es un lienzo en blanco, y no sé si algún día encontraré algo que llene el hueco que dejé al perseguir lo prohibido. Pero si hay algo que sé, es que nunca olvidaré cómo me hizo sentir, aunque fuera solo por un instante. Aquí termina mi historia, con todas sus luces y sombras, sus placeres y sus ruinas. ¿Qué te ha parecido? Quiero saberlo todo. ¿Te ha atrapado? ¿Te ha sorprendido? ¿Te ha hecho sentir algo que no esperabas? Déjame un comentario y cuéntame cómo te ha llegado esto, que te ha removido por dentro. Me muero por leerte porque contar esto ha sido como abrirme en canal, y ahora quiero saber qué piensas tú. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Así no te perderás más historias como esta, llenas de pasión, secretos y todo lo que nos hace humanos. Gracias por acompañarme hasta aquí, y nos vemos en la próxima.